Profesores de idiomas, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes este artículo que lo tengo es un artículo que hice hace años y está en academia, una presentación que hice en la UAM cuando me tocó participar para precisamente en la enseñanza del idioma inglés y tus propuestas y se me hizo interesante, controversial, es muy controversial. Es muy controversial y tú lo sabes, profesor de inglés, tú lo sabes, profesor de cualquier idioma. En este caso vamos a hablar de los profesores de inglés. Los saludo con todo respeto y por supuesto que teniendo una preocupación en mente, que es la tuya, la mía y la de todos los profesores, porque este realmente es un tema controversial. Así es que te comparto, me interesa compartir. Tengo artículos escritos, pero ahí se quedan, están más fríos. Y pues últimamente me ha dado por platicarte más que escribir. Y te diré aquí, por ejemplo, en el empleo de L1, que sabes que de la L1, que es la lengua madre, la lengua origen, en un aula, ¿no?, de aprendizaje de una segunda lengua, en este caso inglés. Nos vamos a enfocar en eso, en inglés-español, ¿no? ¿Cuánto español vas a emplear en un aula L2? Ya sea que enseñes francés, portugués, algún otro idioma, en este caso va a ser inglés. Entonces, pues es simplemente compartir. No traigo luz, no traigo la luz en la mano. Aun cuando soy doctor en educación, eso no importa. No traigo la luz en la mano. No te puedo enseñar nada. Lo que a mí más me interesa son los resultados, las realidades, no el romance de los textos, sino la realidad, lo que sucede día con día, año tras año en tus aulas. Y empezamos, por ejemplo, mira, fíjate bien, las inquietudes, ¿no? Todos tenemos inquietudes cuando entras al aula. Es la inquietud y la preocupación es, pues, que aprendan tus estudiantes, si vas a aportar algo, ¿no? Hay quien no lo hace así. Bueno, nosotros, tú y yo, sabemos que tenemos que tener esa conciencia, estar más preocupados de cómo aprende el alumno y no cómo te voy a enseñar. Necesito saber cómo vas a aprender para poderte enseñar y no nada más llegar, vaciar mi programa e irme con una conciencia pues intranquila, porque cumpliste con tu programa, pero a lo mejor no con tu cometido, ¿no? Por ejemplo, te harías la pregunta de ¿qué función tiene la L1? Fíjate, ¿qué función tiene la L1 o en un aula de idiomas extranjeros, ¿no? ¿Cuál es la función? Esta pregunta es importante porque partes de ahí como para saber si vas a emplear tu L1 o no la vas a emplear. Si no tiene función, pues no tiene función, pero puedes encontrarle una y debe ser juiciosa, ¿no? ¿Hasta qué grado se permite el empleo? Fíjate bien. ¿Hasta qué grado se permite el empleo de la L1 en un salón L2? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta dónde vas a permitirte, ¿no? Permitirte emplear L1. Recuerda que hay restricciones, tanto por programas como por instituciones. Por lo tanto, fuera de eso, nos vamos a salir de ahí, nos vamos a salir de la caja, ¿no? Y vamos a ver cuánto te permites, ¿no? De L1 y L2. Son preguntas muy importantes. Si no tienes la respuesta correcta, pues yo creo que no te atreves, porque estaríamos cayendo por ahí en un error. Sin embargo, hay que analizar y estudiar bien para saber si es lo que se requiere, ¿no? ¿El nivel y la edad influyen en este tipo de enseñanza? Claro que sí, ¿no? No es lo mismo que estés enseñando a un niño que a un adulto, por ejemplo, ¿no? A un básico que a un avanzado, ¿no? En el avanzado, inclusive el L1 desaparece totalmente y llega a aparecer cuando tienes ahí que explicar alguna cuestión gramatical compleja,
¿no? Algunas causativas a unos tiempos que son totalmente similares al de español y por su explicación en inglés lo único que haces es confundir y hacer que el alumno adivine. Bueno, pues podría ser ahí el momento, ¿no? Bueno, de emplear tu L1. Entonces, digo, te puedes dar, si estás en contra, te puedes dar a la tarea de encontrar autores y justificar esa, qué sé yo, esa no es negligencia, a lo mejor ese respeto por hacer lo que tu libro prescribe, lo que algún texto prescribe. Sin embargo, como yo estoy un poco más abierto, soy un poco más flexible, porque soy más de resultados que de programas y planes, ¿no? Bueno, eh, te cuento que encuentras autores que donde puedes respaldar, ¿no? Porque no nada más es avanzar por el mundo con tu propio criterio, ¿no? Llevando la luz al mundo. En este caso no es mi caso, es nuevamente, reitero, es compartir experiencias y quizá te veas identificado, quizá en tu trabajo sea difícil poder explicarlo, tú lo sabes, he estado en diatribas y son infinitas. Entonces no llegas muchas veces a nada por el criterio debe ser amplio y debe ser tuyo, ¿no? Y esto, ¿sabes por qué te lo digo? Porque no puedes estar viviendo, fíjate, con esto puedes inclusive comenzar a sembrar tu propio árbol si eres profesor de inglés o de algún idioma en ciernes, puedes empezar a sembrar tu árbol. ¿Para qué? Para que después no tengas que depender de la sombra de los demás. Siempre está uno viviendo bajo la sombra de los demás, bajo el qué dirán, el si así está bien. Bueno, tu experiencia la debes ir construyendo. Y hay autores, por ejemplo, hay autores que te lo permiten. Por ejemplo, Krashen. Estoy seguro que conoces a Krashen y si no, échate una vueltecita y vas a ver que él, por ejemplo, tiene el modelo monitor. Y su hipótesis es del filtro afectivo que implica que los adquiridores de un idioma filtrarán o bloquearán su aprendizaje, fíjate, de la lengua meta cuando se tensan, cuando se molestan o se aburren, ¿no? Y estoy seguro que tú has tenido estudiantes que se tensan, que se molestan o se aburren. Entonces digo, esos filtros afectivos son importantes como para hacer que un alumno aprenda, ¿no? Y el mismo Krashen, mira, te presenta una fórmula en la que es I más 1, en donde la I representa el nivel de adquisición, ¿no? Y el 1 es la materia fuera de competencia actual, es lo que va a adquirir, es lo que viene a partir de su aprendizaje significativo. Es el famoso andamiaje. Bueno, pero ¿qué sucede si tienes I más 2 o I más 3? Sí valdrá la pena avanzar de ahí, del 2 hacia el 3, y no respetar el famosísimo andamiaje. Eso es lo que hay que ver. Y si tu lengua aún no te lo va a permitir, ¿no? Te va a permitir seguir, ¿no? La secuencia del aprendizaje del alumno. Porque bien, después viene Shewers y mira, dice que los estudiantes se sienten mejor identificados cuando el instructor nativo de L2 ocasionalmente, fíjate, habla en L1. Fíjate, ocasionalmente habla en L1. Demuestra que el instructor respeta y valora la L1 de los discentes, ¿no? Quizá es lo que demuestre. ¿Y qué crees? Por ejemplo, ¿te acuerdas que Luther King dice que si a alguien le hablas a una persona le hablas en el idioma que comprende, pues le llegas al cerebro, le llegas a la cabeza, pero si le hablas en su idioma, le llegas al corazón, tu mensaje llega al corazón, y eso lo he visto cuando sales a algún país, cuando hablas su idioma, se les iluminan los ojos, cuando vas con una comitiva y todos los demás, por ejemplo, no hablan inglés,
y tú hablas inglés, normalmente se identifican contigo, ¿no? Aunque vayas de intérprete, de traductor o de simple bilingüe, ¿no? En la comitiva. Bueno, podría ser, ¿no? Después, mira, viene Atkinson y él dice que se emplea la L1 o podrías emplear la L1 para verificar la comprensión. Es decir, como dices, he estado esperando por 10 minutos en inglés, en francés, en alemán, y ya estará empleando él, ¿no? Su propio idioma desde el momento en que tú le dices, dime cómo digo esto, ¿no? Y no nada más ahí dime a tu libre albedrío, cuéntame lo que tú me quieras contar. No, también puede ser así un tipo prescriptivo que le digas, he estado esperando. Si te dice esperé, pues ya no. He estado esperando. Si te das cuenta que podemos ser como que estrictos ahí y cuando el alumno ya lo vio, ya está recordando, es un reto y además es una satisfacción cuando lo logra, ¿no? Dice, dice Atkinson, incluso señala él, dice, la mayoría de los estudiantes de todo el mundo consideran a la traducción como su parte preferida en la estrategia del aprendizaje. Y si recuerdas, eso cuando estás en un curso o de teachers, ¿no? Por ejemplo, está prohibidísimo hacer traducción. Es más, le llaman traducción y le tienen un terror y un pavor a la traducción. Y después salen con falacias en donde, pues es que traduces, por eso. Ojalá tradujeras, mi hermano, ojalá tradujeras. Que sé que a lo que te refieres es, pues, lo que pasa es que vas palabra por palabra y la traduces, mi hermano, pues es que está en sus etapas básicas, en donde lo necesita, y el único anclaje que tiene es su propio idioma, es la L1. Entonces, o lo dejas mudo, o nada más te va a decir table porque es lo que sabe decir, ¿no? Y te dice, quiero poner una pizza en la table porque la table está limpia. Entonces, digo, ya es propio juicio, ¿no? Pero al último en mis clases, cuando alguien puede realizar ese tipo de traducción inmediata y rápida, entre más rápido mejor, de lo que vieron en la clase, no, hombre, se van contentos a menos que yo tenga alumnos que no son terrenales, alumnos que tenga no sé, o que haya tenido a través de muchos años alumnos que no sean de este mundo, pero normalmente les gusta saber que están dominando la materia que estudian. Y Atkinson mismo dice que analizar las diferencias conceptuales, fíjate, sociolingüísticas y estructurales que existen entre la L1 y la L2, pues es muy útil la L1 para eso, para analizar esas diferencias, ¿no? Es importantísimo tener los conceptos. Es por eso que en ocasiones hay quien habla inglés y los conceptos los trae un poco chuecos, porque pues nunca le dijeron, ¿no? Si nunca me dices, pues voy a pensar que así es, ¿no? Y así te mueres, ¿eh? Te mueres con el error. Nos tienen que decir, nos tienen que estar recordando y diciendo. Y si me dices en L2, algo en L2, pues yo voy a pensar que estoy bien. Es más, te voy a adivinar y te voy a decir que sí. Y todavía me preguntas, questions. Yo te voy a decir ninguna. ¿No? Porque no hay preguntas de lo que crees que comprendiste, ¿no? Después viene Paul Nation, mira. Paul Nation, él afirma que el empleo de la L2 puede avergonzar a los alumnos tímidos, ¿no? Y a los que consideran que no son eficientes en L2, ¿sí? Entonces, pueden avergonzarse. Recuerda que si estamos hablando de adultos, los filtros que ya tenemos, pues aquí están, mira, aquí está uno. Avergonzarse, bueno, pues eso es un filtro que hay que superar. Entonces, eh, los alumnos tímidos normalmente se avergüenzan o no participan y después vienen los que consideran que pues, no son eficientes y había que quizá animarlos con una o dos palabras de L1, hacerlos entrar al
a la práctica, ¿no?, del nuevo idioma. Después viene Shimizu, mira. Shimizu dice que detectó que los alumnos japoneses, fíjate, japoneses, en rara ocasión hacen preguntas de aclaración. Rara vez quieren aclaración. Y su mala comprensión, fíjate, resulta en un aprovechamiento más lento, ¿no?, en el aprendizaje de idiomas. Bueno, he tenido compañeros japoneses que realmente son muy reservados, porque ellos prefieren ir al libro y consultar que hacer alguna pregunta de aclaración. Digo, es por su cultura, puede ser por su cultura. No estamos generalizando, sin embargo, pues aquí la misma profesora te lo dice, ¿no? Después viene Tang y te dice que existen discentes que consideran que excluir su lengua materna es degradarla, fíjate. O sea, hay que tomar en cuenta también la cultura de la gente. Afortunadamente, en México, por ejemplo, pues vas a tener la mayoría de tus estudiantes mexicanos. Aquí en Estados Unidos vas a tener de diversas nacionalidades. Entonces vas a tener en cuenta si ellos consideran a su lengua materna tan sagrada que si les dices que la olviden un poco, pues van a pensar que es por degradarla, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Su lengua es valiosa para el aprendizaje de un idioma. Es probable menor resentimiento cuando ellos saben que es valiosa para el aprendizaje del idioma, pues puede existir un menor resentimiento, ¿no? Un menor resentimiento, estamos hablando de otra cultura. Por lo tanto, puedes recurrir, ¿no?, juiciosamente a su L1. Y Brown, ¿recuerdas a Brown? Bueno, él afirma que en las primeras etapas del aprendizaje de la L2, fíjate, existe la vulnerabilidad a realizar una transferencia, por supuesto. Fíjate, en las primeras etapas hay transferencias o interferencias de la L1. Claro, porque es el único sistema lingüístico al que pueden recurrir, al que se pueden anclar, ¿no? Entonces, pues no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que vayan cimentando fuerte su aprendizaje. Después viene Vygotsky, famosísimo, y él propone el empleo de la L1 en virtud de que crees que los discentes se desenvuelven en su zona de desarrollo próximo. Revisa la zona de desarrollo próximo para, si no la recuerdas, para que veas a qué se refiere cuando ellos se desenvuelven bien en esta zona con su L1, ¿no? Y así podríamos mencionar muchos autores, estudiosos, lingüistas, ¿no?, profesores de cientos de años, ¿no?, no literal, enseñando lenguas extranjeras. Y mira, algunas razones. En Estados Unidos existen diversos tipos de educación bilingüe. Un ejemplo es la transicional o con exclusión de clases. Esta con exclusión de clases, fíjate que es en ocasiones dolorosa, porque es a donde los niños, por ejemplo, los excluyen de ciertas clases, ¿no? Si estás en Estados Unidos, ahí sacan a los japoneses, a los chinos, a los árabes, a los mexicanos, a los latinos, los sacan de su clase y se los llevan a otra clase como para fomentar, reforzar su inglés. Su inglés y obviamente intencionado. Y además, pues destinado a, si van a química, destinado a que tengan ese léxico y ese vocabulario que les va a servir en su clase de química. De tal manera que cuando regresan ellos a su grupo, pues el dolor es que sean como los que ahí vienen los otros, ahí vienen los que no saben, ahí vienen los burritos, ¿no? Ahí vienen los que no hablan inglés. Entonces digo, pero se vive, así se vive en ese tipo de culturas. Aquí afortunadamente en México no se tiene ese tipo de exclusión de clases, pero bueno, aquí a veces dividen ¿no? Todas las preparatorias. Por ejemplo, hay preparatorias que son totalmente bilingües, hay preparatorias que toman clases en inglés y hay preparatorias pues que tienen inglés y español, dependiendo. Bueno, por ejemplo, en España, fíjate, otra razón
de este empleo de la L1. En España, 15 profesores, fíjate, cuando entrevistaron ahí a 15 profesores, ellos dijeron, pues realmente pues, no tenemos capacitación para el empleo de L1, no lo tenemos. Pero se mostraron positivos, como dice ahí, ¿no? Se mostraron muy positivos. No era sistemático porque realmente no decían, bueno, cada media hora vamos a... No era sistemático, no seguían ningún lineamiento, no hay un lineamiento que les diga aquí, allá. Tenían cuestionamientos sobre el momento y la razón, como tú y yo, ¿no? Que te lo va dando la experiencia y además, pues tu interés. Si tu interés es de que aprendan, que se lleven algo, pues igual y está faltando ese pequeño detalle, ¿no? Para hacer comprender, destrabar una clase. Bueno, momento o razón, tienes que tenerla, ¿eh? No nada más es así de que quise hablar español, ¿no? Porque realmente quien va a hablar, creo, español eres tú, no ellos, ¿no? Ellos nada más es para destrabar la clase y para que comprendan lo que tú estás diciendo en cierto momento. Dice, los más jóvenes, ellos, los profesores, en sus carreras. Por lo tanto, daban importancia, bueno, eran los más jóvenes ahí en sus carreras y daban mayor importancia a este tipo de empleo, a este tipo de variación, ¿no? Entonces, pues eran los más jóvenes, quizá porque los que somos más viejos somos más aferrados y creemos que así es, ¿no? Y creemos que traemos la luz. Y no es cierto, no es cierto. Todo va cambiando, todo es diferente y tenemos que adaptarnos. Ya nos los dice el pensamiento complejo. Si recuerdas las ciencias de la complejidad, te llevan a no simplemente enfrascarte en un programa. Tienes que buscar una estrategia. Ya cuando hablas de estrategia ya estás hablando de complejidad, ¿no? Porque cuando algo es complicado, lo resuelves con un programa, con instrucciones resuelves algo complicado. Cuando algo es complejo, ya no es tan sencillo, necesitas una estrategia. Y aquí es donde necesitas un pensamiento complejo, ¿no? Que te saque de salirte de la caja. Después viene, mira, detesto hablar de mí, pero pues es lo que más conozco y realmente es lo que te quiero compartir y platicar. Detesto hablar del yo, sin embargo, mira, ya hasta había borrado un video que ya había hecho de estos, pero no me gusta, realmente detesto mi voz y detesto hablar de mí. Pero experiencias prácticas como para compartirte y decirte pequeñas cosas que pasas a través de la vida y a través de tus actividades áulicas. Y te contaré rápidamente que existe un instituto de idiomas de defensa de la base aérea, que se da allá en la Fuerza Aérea de Lackland, que está en Texas, allá en San Antonio, Texas. Es una base aérea en donde nos adiestran a civiles y a militares. En el idioma inglés, por ejemplo, yo empecé a dar clases del idioma inglés en el 86, por allá 1986, de tal manera que en el 93-94 yo asistí aquí a hacer un curso básico de instructores de inglés, después un avanzado de instructores de inglés, después uno de management, de administración de programas de idioma inglés, a esta misma base aérea, todo relacionado con la enseñanza del idioma inglés, fíjate. De tal manera que cuando fui al avanzado, ¿no? El avanzado se toma aquí, mira, en el segundo piso. Este es el instituto. Este instituto es militar, es una base aérea militar, en donde aquí en el segundo piso se llama Specialized English. Aquí ven todo lo especializado, por lo tanto aquí están los teachers avanzados, ¿no? Los que van a tomar el básico y el avanzado. Y todos esos cursos se toman acá arriba, inclusive los especializados como militares, como de pilotos y de artillería y de caballería, todos esos avanzados y especializados se toman en el segundo piso. Y en el primer piso se toma el inglés general. Del inglés general te hablo pues precisamente eso, del inglés general, los que aprenden de cero, porque hay quien viene de su país, ¿no? De Arabia, por ejemplo, hay mucho árabe, de Arabia Saudita, que viene a aprender inglés de cero. O sea que fíjate cuánto se pasa ahí, un año y fracción. Después de que termina su avanzado de inglés, pasan al especializado, aprovechando que ya están aquí en Estados Unidos.
suben esos militares o civiles a su especializado. De tal manera que cuando hice el avanzado, nos mandaban a realizar una tarea que era de observación de clases. Como en muchas de las escuelas, cuando estás haciendo un teachers, pues observas a los profesores para ver si siguen las convenciones o lo que se supone que te están enseñando. Entonces, aquí te cuento que cuando fuimos a observar a los profesores, a mí me tocó en un aula en donde había obviamente diferentes nacionalidades. Había una profesora, eh, que cuando yo estaba ahí quiso dar su clase, obviamente como cuando estás supervisado, tu clase lo mejor posible. De tal manera que cuando encontró un problema ahí con uno de los estudiantes, dos árabes, uno que quizá ya traía antecedentes de inglés, comprendía mejor, y su compañero, su paisano, porque también era árabe, él pues no se le daba la comprensión de esa gramática en particular, básica, de tal manera que la profesora hizo maroma y teatro para poderle explicar, ¿no? Y no entendía, y todos los demás estudiantes pues ya habían comprendido, incluyendo a su compañero, de tal manera que la desesperación y el tiempo que ya había transcurrido, es más, ya nos íbamos al break, le dijo: Ahmed, dile por favor a tu compañero qué es lo que quise decir, qué es qué ejercicio vamos a hacer a partir de esta gramática. No fueron ni 4 segundos en lo que les dijo, en lo que le dijo que es lo que tenían que hacer y de lo que se trataba. No, hombre, se destrabó la clase. Destrabándose la clase, tocó el timbre para el break, para el descanso. Me aproximo a la profesora y obviamente lo que tú buscas es retroalimentación, y a veces ellos mismos te piden retroalimentación. Bueno, me dice la profesora: me duele la cabeza realmente. Hice lo imposible por explicar en el pizarrón. Son conceptos, hay conceptos que sabes son difíciles de explicar. Es que lleva tu real, sí, cuando vas preparado con tu clase y sabes dónde va a estar el problema, llevas realia, llevas tus flashcards, llevas todo. No, en este caso no sabes por dónde, ¿no? Precisamente el pensamiento complejo te prepara para eso. No saber dónde y saber qué hacer, qué estrategia emplear, ¿no? Y resulta que pues no le dio más que, si ella pudiera, hubiera empleado la L1 y explicádole en, en árabe, ¿no? 1 o 2 palabras y vámonos. Resulta que, por ejemplo, pues la mayoría de los profesores, unos eran bilingües, pero hablaban francés, por ejemplo, o italiano, o español, o medio hablaban español, o medio japonés, de tal manera que no podían hacer un L1 en su aula porque tenían Japón, o sea, japoneses, italianos, franceses, latinos. ¿De qué manera? Necesitaría ser políglota como para hacer el uso de L1 en tu clase. Bueno, esa fue la experiencia dolorosa para ella porque dijo: pues no tuve otra más que recurrir, ¿no? Y se vale, y se vale. Entonces te vas dando cuenta que no necesariamente, ¿no? Pues es que da su clase inglés, ninguna otra palabra de otro idioma, pues porque no sé, ¿no? No porque realmente no quisiera destrabar mi clase y perder tanto tiempo, ¿no? En ese mismo tiempo, en ese mismo año, y como andas ávido de aprender y de ver y de compartir y de saber, fui a la Universidad Nacional Autónoma de México, que está allá, la, el campus que tienen ahí en San Antonio. Ahí enseñan cultura también, cultura, por lo tanto inglés, y profesores estadounidenses. Entonces me metí a las aulas sin, ¿cómo te diré? Sin avisar cuál era mi intención.
Yo me metía como si quisiera aprender inglés, pero mi intención pues obviamente era espiar, ¿no? Y sacar tus propias conclusiones. Y ahí me di cuenta que ellos también, ¿no? Empleaban la L1, o sea, el español para nosotros, ¿no? La L1 en su salón L2, aun cuando ellos eran estadounidenses, porque estamos en San Antonio. Entonces mucha gente estadounidense habla español, aunque sea un poco. Entonces, en su mocho español, les explicaban la gramática de tal manera que, pues todos felices y contentos. Y su programa avanzaba. Y había más tiempo para que practicara el alumno. Si no, pues nada más ese es otro problema, ¿no? El instructor era el que iba a estar hable y hable y hable, y el pasivo del estudiante, que ya no debe ser, ¿no? Ya lo pasivo ya quedó atrás. Iba nada más a estar escuchando y escuchando y escuchando, y no había tiempo de hacer tu Prepra Pro, ¿no? Tu PPP, Presentation, Practice and Production, ¿no? No había tiempo para hacerlo. Bueno, ¿quieres otra más? Universidad de Wake Forest, estando en la maestría en Wake Forest, allá en Carolina del Norte, aunque ya llevaba italiano, tomé pues 2 semestres de italiano. También iba yo a observar cómo enseña, por ejemplo, un profesor italiano en una clase de estadounidenses. Y me di cuenta, pues, que casi la mitad de la clase, un poco menos, pues era en inglés, era en L1, porque realmente para ellos sí es complicado el italiano, así como el español. Acuérdate que el italiano es tan complicado como el español. Entonces, pues cuando llegaba el momento de ver subjuntivos, pues para mí era muy sencillo. Para ellos no, porque tenían que hacer otro tipo de estructura, ¿no? En su mente, en su idioma. Entonces, nuevamente me di cuenta que la practicidad y lo juicioso que debe ser el uso de esta lengua, de la L1, ¿no? Más te contaré. Estuve muchos años, más de 30, enseñando inglés en una escuela de idiomas. Escuela de idiomas. Eh, Porque me gusta, aparte de que enseñaba otras materias, pues el inglés me gusta enseñarlo porque te das cuenta del avance, de como si sembraras una semilla y va germinando, ¿no? Bueno, aquí alguna vez llegó un subdirector, Illuminato, venía de los Illuminati, y nos quiso precisamente iluminar con su conocimiento y decirnos, sentarnos a los teachers en cada una de las aulas y decir, así se enseña inglés, inglés, inglés. De tal manera que él comenzó ¿no? ¿Qué será? Pues como a lucir su magnífico inglés, que no era tan magnífico, pero a lucirlo, de tal manera que digan, pues yo soy su director porque hablo inglés, así como cuando tú dices, yo soy teacher porque hablo inglés y ahí te va mi inglés. Bueno, en este caso era el subdirector. Siéntate, teacher, y yo te voy a enseñar cómo se... Bueno, pues resulta que como subdirector, pues no tiene que seguir un programa, no tiene que enseñar ciertas reglas gramaticales, el vocabulario, teníamos 19, 20 palabras que estudiar esa vez, y él nada más abordó dos en ese caso, dos, y como quiso, ¿no? Y además, una de ellas era Pickles. Una de ellas era Pickles, y ya te cuento. Pickles, y él le explicó, como no iba preparado para la clase, ¿no? Y no tenía una imagen, no tenía... Olvídate del internet, estoy hablando de hace 30 y tantos años. Y no tenía una imagen, no tenía algo. Les comenzó a explicar que se cortan así, los picos, que aquí, que allí, y son... Bueno, empezó a explicar por mucho tiempo esa palabra, porque había como que se quedaban así como que qué era y era importante para su tema, no el tema de la clase. Entonces, pues resulta que, pues todo mundo cuando les dijo, sí, questions, no, pues es lo que menos debes hacer, ¿no? Porque no hay preguntas. Resulta que cuando salen al break, a sus 10 minutos, lo primero que hicieron
los alumnos, fíjate, los discentes, lo primero que hicieron fue lo prohibido. Salieron corriendo a platicar entre ellos y a investigar y a preguntarle a compañeros míos, teachers, ¿qué era eso? ¿En cuánto te gusta que les explicaron qué era eso? En menos de un segundo, en un segundo, 2 segundos. Y aquí se fue como media clase, más de, o menos de media clase, ¿no? No quiero exagerar tampoco, pero sí mucho tiempo en lo que tú luces tu inglés y en lo que les explicas qué es, pues ya, ahí se va mucho tiempo. De tal manera que no se me hizo, pues no se me hizo así como que era la gran panacea, ¿no? Pero así fue. Esa es otra experiencia práctica, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿en dónde queda el bilingüismo como tal? O eres bilingüe o no eres bilingüe. Si vamos a prohibir una, incluso para el aprendizaje, pues ¿dónde estará, no? El bilingüismo, ¿no? Para allá vamos, para ser bilingües. ¿Cómo justificar que alguien diga, fíjate, cómo justificar que alguien diga, cuando dices mechanic tools, que alguien diga mecánico de herramientas, ¿no? Básico o intermedio, ¿no? Que pues es que nadie me dice, ¿no? Ni cómo se lee ni nada, porque es inglés. Acuérdate que están adivinando. ¿Y qué crees? Que ellos adivinan que Mechanic Tools es mecánico de herramientas. Y así se lo llevan, ¿eh? Y si nadie les dice, así se muere. Bueno, entonces, ¿cómo yo justifico esa pequeña, ¿no? Porque es muy pequeño lo que tú tienes que hacer, falta de preocupación, ¿no? Y de tu insensibilidad. Estoy hablando como si tú fueras el necio que dices, pero ni una palabra en español, ¿ok? Y a ti me refiero, o a ellos me refiero, ¿no? Porque los he visto, mira. Es un sacrificio para los pobres estudiantes hacer esto, ¿no? Y saber, te das cuenta que ellos dicen que es mecánico de herramientas. Bueno, no estamos ahí, como diría, si estás en contra, dirías, pues no estamos ahí para traducir ni para que aprendan traducción. Bueno, se respeta, ¿eh? Realmente, como te digo, estoy compartiendo, no estoy imponiendo ni decirte que por aquí es. No, nunca lo haré. Mira, después viene Force Protection y Protection Force. Bueno, los militares y los policías, ¿sí? Los militares y los policías han visto estas palabras en inglés y las tienen que manejar en español. De tal manera que yo me he dado cuenta cuando entrevisto a la gente, ¿no? Que esto para ellos es lo mismo. Force Protection and Protection Force es lo mismo. Para ellos es, ¿qué crees que sea? ¿Qué crees que tengan más en su esquemata? ¿Y cuál crees que esté más marcada en el idioma? Pues para ellos siempre va a ser fuerza de protección, ¿no? Porque es lo que más se maneja. Y lo más marcado en el idioma sería protección de la fuerza. Mira, protección de la fuerza, fuerza de protección. Bueno, está muy marcado el protección de la fuerza, pero quizá los militares y los policías y otro tipo de personas que se dedican a lo mejor a la seguridad, saben que existe una protección de la fuerza y tú también sabes, aunque no seas, sabes que es protección de la fuerza. Una protección de la fuerza, pues es todas aquellas actividades de apoyo a las operaciones militares o policíacas, en donde si es militar, pues es la aviación, es la artillería, es la observación, todo eso es protección de la fuerza. Están protegiendo precisamente a la fuerza de protección, ¿no? Bueno, valga toda esa redundancia. Pero me he dado cuenta que pues nadie te dice cómo es, nadie te lo dice. Esto lo adivinas, ¿eh? Y cuando están hablando con alguien, algún extranjero, el extranjero tampoco lo va a detectar, ¿eh? Van a pensar ellos que están hablando bien, el mensaje no se va a dar.
el mensaje no se va a dar. Después te digo por qué no se da, ¿no? Simplemente porque existen las dos. Las dos frases existen, las dos conceptos existen. De tal manera que el que es monolingüe, ¿no? Cree que le estás diciendo eso que tú quieres decir. ¿Cómo te dice que no es cierto? Pues él asegura que tú le estás diciendo lo que quieres decir, ¿no? Que estás expresando lo que quieres. ¿Cuál sería otra razón para estudiar una segunda lengua? ¿No? ¿Vas a estudiar una segunda lengua como ¿para qué? ¿Para olvidar la primera? Pues podría ser. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor te vas a Australia, te vas a Estados Unidos a vivir y a trabajar para toda tu vida y te vas a olvidar de tu español, de tu familia, ¿no? Entonces esa sería pues una muy buena razón, ¿no? Para estudiar ¿cuál sería otra razón para estudiar una segunda lengua y olvidarse de la L1? Y olvidarse, fíjate, de la L1, de lo que estamos diciendo. Entonces sí, ¿no? Pues hablas inglés, no hay problema, ¿eh? Estás en un mundo angloparlante, pero si vas a regresar a México o si vas a trabajar y que te sirvan las dos lenguas, pues entonces necesitas las dos lenguas, ¿no? ¿Qué hará un mayor cargo de conciencia? Un mayor cargo de conciencia de decir, ya, yo cumplí con el programa, yo cumplí con enseñarles mis preposiciones del lugar, adiós, ahí se ven. Mi presente perfecto o antepresente, y ya, claro, en inglés, ¿no? ¿Me entendieron? Me entendieron. Ya, yo ya cumplí y no hay cargo de conciencia. Si es que alguien o tú sabes que algo falló, algo faltó. Y a veces uno lo sabe, ¿no? Cuando terminas tu clase y dices, hijo, es que algo faltó, pero no me lo permite mi ética y mis reglas de aquí de la institución o de la escuela. Y tú sabes que algo faltó. De tal manera que, mira, va a haber momentos en que tus estudiantes, inclusive avanzados, fíjate, inclusive avanzados, es más, he encontrado teachers que no saben la diferencia entre un should, de un must, de un would, de un may, de un might, ¿no? Meten o emplean un may o un might sin mayor problemas. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Un would de un will, un futuro de un postpretérito, porque no hay ningún problema. Hasta que alguien les pide leer pues a lo mejor algo legal. Entonces sí, ahí pesan las palabras, ¿no? Pero no sabemos porque pues nadie nos los dice. Está prohibido. ¿Cómo te digo si está prohibido decir una palabra en español? Y mucho, mucho más está prohibida la traducción. Digo, te lo digo ¿cómo te diré? Como experiencias, como estar contigo, tú que realmente lo has requerido, ¿no? Y tú que no, pues a lo mejor esto no, pues no es para ti, ¿no? Pero después viene, mira, fíjate, se tendrá que abordar el conflicto cognitivo. Tendremos que aprender de esa manera, ¿no? Por conflicto cognitivo, alguna disonancia cognitiva, ¿no? Realmente tenemos que buscar la forma en que lleguemos, ¿no? A que el alumno se sorprenda, de tal manera que aprenda, ¿no? ¿Sí podrán pasar los estudiantes de un lenguaje prescriptivo al descriptivo? Sí podrán, ¿no? Porque el que yo le estoy enseñando, pues es prescriptivo. ¿Sí podrá llegar al descriptivo? Yo creo sí, yo creo sí. Si le permites destrabar tu clase, a lo mejor con ese pequeño vaso de agua en el desierto que es la L1, serán capaces de resolver alguna casuística. ¿Serán capaces de resolver esta casuística? Pues dices, pues lleva una mayor carga cognitiva que a lo mejor todavía no pasan por la primera, que a lo mejor todavía no mecanizan, a lo mejor todavía no comprenden, ¿no? Todas las primeras etapas de Bloom, pues a lo mejor todavía no. Bueno, hasta su resolución de casuísticas. Y te quiero decir que Rosales, si me está viendo en este video, un compañerito que trabajaba en la misma empresa que yo,
¿no? Y era mi coworker, era mi compañero, pues pidió autorización y le pagaron para ir a estudiar ruso, fíjate, a la embajada rusa, en nuestro trabajo, de tal manera que le estaban dando tiempo y dinero. Bueno, este amigo Rosales estudió ruso y ya llevaba 3 meses estudiando. De tal manera que a los 3 meses ahí en la empresa le mandó a hablar el jefe y le dijo, a ver, ya llevas 3 meses, ¿qué has aprendido? Y de alguna manera, pues le hace preguntas, a lo mejor en ruso, nada, nada, después de 3 meses, nada, nada, ni saludar. Y me dice, y le di, su justificación fue, lo que pasa que ahí tienen estrictamente prohibido mencionar una palabra en español. Estrictamente prohibido, imagínate en ruso, ¿no? Una palabra en español, de tal manera que cuando yo le pregunto a un profesor ruso, que es ruso de nacionalidad rusa, en español, no me contesta, hasta se molestan, ¿no? Bueno, ¿qué crees que hizo? Se salió, somos adultos, se salió de ahí y se fue a otra escuela de ruso, de tal manera que no, dice yo cuando llegaba a la embajada, pues yo me imagino que me están saludando con eso que me dicen. Bueno, entonces se fue a otra escuela y en poco tiempo empezó a adquirir, no tanto porque la tomaba en español nuevamente, no te confundas, no es dar una clase de un L2 en L1, jamás, ese es un crimen. ¿Okay? Bueno, él empezó a aprender mucho más rápido, feliz estaba. Y unos resultados mismos hechos en España, ¿no? Te podría presentar unos de México. Pero en este caso, mira, fíjate, los que se encontré en el libro que tenía a la mano, pues son resultados de investigación de España, en donde 88.7% de los estudiantes consideraban, fíjate, que la L1 debería emplearse. El 100% de los profesores reportó que usaba L1, aun cuando está prohibido, ¿no? No sé por qué, pero está prohibido. Lo que debería estar prohibido es dar su clase en L1, más no auxiliarse inclusive de la L1 para destrabar una clase. Bueno, 100% de los profesores reportaron usar L1. Muchos dicen, no, yo no uso, y cuando pasas por sus aulas, digo, realmente creemos, ¿no? Que engañamos a los demás. Después dice, fíjate, el 21.5% al 30% emplean L1, hablando de los estudiantes, fíjate. Usan L1 los estudiantes, porque es parte de, tienen que salir de ahí. No te pueden contar una historia cuando no tienen ni el vocabulario, por ejemplo. ¿Cómo salen de ahí, no? 50%, mira, de los maestros es para auxiliarse en la comprensión de los estudiantes. 50%, claro, la mitad, dice, pues es que no me comprendía, tuve que, ¿no? Después viene, mira, 68.3 es simplemente esta L1 de los estudiantes para que no se sintieran perdidos. No, imagínate andar en un aula navegando, ¿no? Así como si entras en un aula de chino en ceros y que 2 o 3 hablen chino y tú no, ¿no? 31.6% dijeron que la L1 ayuda en cantidad a aprender L2. Y me he dado cuenta de ello, ¿no? Como que tu avance es más rápido, das celeridad al aprendizaje del pobre alumno, que lo que está esperando es poder emplear el idioma. No creas que no quiere, no, está esperando a poder comprender las primeras fases para él avanzar. Fíjate, como conclusiones, el empleo, mira, el uso del L1, dice, los beneficios, mira, los beneficios pedagógicos y afectivos, fíjate, beneficios pedagógicos y afectivos del uso de la L1 justifican su
Esto es lo importante. Aquí es donde viene tu inteligencia. Justifican su empleo, ¿sí? Su empleo limitado, juicioso, razonado, limitado de L1 en L2, ¿no? Entonces, es ahí radica. No es de que des una clase, ya te dije, L1, en L1, cuando estás en un aula L2, y unos hallazgos ahí, unos resultados que tienen importantes implicaciones en el aula, de tal manera que destrabas, se suaviza la clase, ¿no? Se destensa, la ansiedad se va un poco. Después dice, eh, hay pruebas, ¿no? Que la L2 puede aprenderse a través de la conciencia ¿de qué? De las similitudes y diferencias. De esas similitudes y diferencias, eh, realmente hay pruebas de que la L2 puede aprenderse en forma firme, ¿no? Reitero, firme, no adivinada, no me adivines, no dime lo que crees que dice. Dice, a ver, mira, aquí está este mapa. ¿Qué crees que diga? No, te dicen, dime lo que dice. Finalmente para eso estudias un segundo idioma, ¿no? Para poder ser útil a la sociedad. Mira, no aprendemos como cuando éramos niños. Es controversial también, ¿no? Sin embargo, yo no aprendí como cuando era niño, jamás. En primer lugar, mira, te digo, en primer lugar tenemos una esquemata, ya tenemos una esquemata, tenemos filtros, que llámale preocupación, vergüenza y todo lo que tú quieras como adultos. Estamos hablando, por ejemplo, de adultos, porque dicen, no aprendemos como niños. Los niños aprenden como aprenden ellos, jugando. Mi hijo aprendió jugando en Estados Unidos, ¿no? Aprendes jugando con otros niños. Como adulto, no, hombre, no, no. Mi esposa contrataba vendedores de cursos y se tenían que aprender la letanía. ¿Sabes cuál? Aquella en donde dice, va a evitar, usted va a aprender como cuando era niño. O cuando usted era niño y estaba aprendiendo español, ¿le preocupó alguna vez el objeto directo? ¿No? El objeto indirecto, una preposición de lugar, las apositivas, el adjetivo, el adverbio. Y tú, con tu lógica, ¿no? Ya manejada y manipulada, dices, pues no, fíjate que no. Y así te llevan, ¿no? De tal manera que, pues, no aprendes como cuando eras niño. No aprendes cuando no tienes una tábula rasa, ¿no? De borrón y cuenta nueva. O sea, no, no. Tu propia opinión. La mía es esa, ¿no? No te estoy diciendo que yo traigo la luz otra vez, ¿no? Pero yo no. Ni aprendí así, ni mis estudiantes a través de 30 y tantos años han aprendido como cuando eran niños. Porque he manejado mucho adulto. Casi niños no. Sin embargo, sé cómo aprenden los niños. Pero nosotros no. Por lo tanto, mira, el mismo constructivismo y otros modelos, otras corrientes, te marcan que los estudiantes construyen los nuevos conocimientos sobre los previos que ya tienen. Lo que se llama aprendizaje significativo, tú lo sabes, ¿no? Vygotsky y todos ellos te manejan ese tipo de, de ¿qué será? De vías alternas, inclusive para tu aprendizaje. Sin embargo, estás hablando del constructivismo. Después viene socioconstructivismo y ahí van cambiando, ¿no? Pero tu propia sombra, como te lo dije, tu propia sombra, lo que te da resultado. Yo no soy muy romántico. Concreto las realidades, ¿no? Y lo que van aprendiendo mis estudiantes y lo feliz que somos ellos y yo. Bueno, precisamente, mira, aprendizaje significativo. Y seguimos, mira. No se trata de enseñar inglés en español. No te confundas, ni tampoco me malinterpretes. No te quiero decir que enseñes inglés en español, porque después por ahí entran las diatribas.
Por años he estado en discusiones bizantinas en donde no llegas a nada, a ninguna conclusión, a ninguna solución. Es una diatriba que no termina nunca, ¿no? Eh, no tienes que enseñar inglés en español, es obvio, ¿no? Pero hay quien se va hacia los extremos como para, ¿qué te diré? Para ganar un debate, ¿no? Porque ya una vez que ganaste, aunque sepas que no es así, pues te sientes bien. Dice, y no se busca la imposición, sino los resultados. Nuevamente, no es imponer, no es imponer. Realmente yo aquí estoy compartiendo, no te estoy imponiendo, obviamente no soy nadie para imponer, pero sí en tu institución, en tu escuela, sí te pueden imponer. Y yo no te impondría, aun cuando soy directivo, no te impondría, lo que me interesan los resultados. Que cuando se gradúen hablen, escriban, entiendan, ¿no? Bueno, me interesan los resultados, soy más de resultados. He visto a compañeros sufrir por no poder diferenciar un shu de un mei, ¿no? Un shu de un mei, como ya te lo había platicado, y hablan inglés, y hablan inglés. Sin embargo, cuando tienen que leer algo en español, es que tenemos que llamarle cuando traducen, bueno, cuando tienen que leer algo en inglés, ¿no? Eh, pero se les va, ¿eh? Se les van las ideas con este tipo de modals, de auxiliares, de tal manera que ya van a entrar en conflicto cuando es una cuestión legal. Bueno, pues es que nadie me dijo. Dice, yo ya soy avanzado, yo soy graduado, yo hablo inglés, soy bilingüe, pero pues a mí me explicaron que should es, y en inglés, inglés, y en inglés, inglés sí lo entiendo. Dices, bueno, a mí no me sirves, y si yo te estoy contratando, ¿no? Porque me toca a veces contratar, pues no, mejor que venga alguien que sí pueda descifrarlo mejor. Después viene, al final, es lo que te van a solicitar, fíjate. Al final, cuando tú aprendes un idioma, al final lo que te van a solicitar, mira, empezamos con solicitar, que a lo mejor es, ¿quién? Un conocido. Te solicita, oye, mira, ¿me ayudas aquí? Compré unos lentes y no sé cuánto tiempo, compré una mascarilla de oxígeno, que por ahí también ya hubo problemas legales por no traducir o por traducir mal las instrucciones de una mascarilla de oxígeno. Eso es lo que te van a solicitar. Viene tu amigo y viene tu familiar y te pide también. Viene tu abuelito y te pide, si estás viviendo en Estados Unidos, te pide que le digas qué dicen sus instructivos de sus medicinas, ¿no? De sus lentes, de su silla, de tanto dispositivo, ¿no? Electrónico. Bueno, sí, sí, sí le podrás decir. O adivinando. Bueno. Mm, pero ¿qué crees? Solicitan, te piden y después hay quien te va a exigir. En tu empresa, por ejemplo, yo les exijo a mi gente, les exijo que manejen bien sus situaciones de cuando hacen ese tipo de interpretación o traducción, porque te van a exigir que lo que estás viendo lo digas bien, ¿no? Bueno, pues es tu trabajo y te pagan para ello y te contrataste como bilingüe, ¿ok? Te contrataste como bilingüe y como tal tienes que responder. Bueno, entonces mira, lo que se busca es conciencia, no controversia. Realmente, cuando llegan, y después de tantos años, ¿no? Te das cuenta que no tiene caso entrar en controversias, en disputas, en diatribas que no te llevan a nada. No te llevan a nada, ¿eh? A nada te llevan. Realmente no sacas nada. Eh, Aprendes mal de quien tiene un mal concepto, te dejas llevar por alguien que pues a lo mejor le da resultados en su trabajo, con sus alumnos, pero eso no es una receta de cocina como la que yo te estoy planteando, no es una receta de cocina realmente, es precisamente aquí donde tú tienes que emplear tu juicio, ¿no? Tu juicio para poder usar la L1, ¿no? En un salón L2. Entonces, pues lo único que trato es eso, compartir y que sepas que no estás solo, porque a veces te sientes solo en que todo mundo te critica, ¿no? Tantos años, todo mundo te critica, todo mundo sabe todo,
Y más en cuestiones de la enseñanza de un idioma, todo mundo sabe todo. Sin embargo, lo que más importa son los resultados, nuevamente te digo, los resultados. Y en mi empresa, los resultados son los que importan. Lo demás se queda en el libro, se queda en romance. Así es que eh, espero haya contribuido un poquito a bajar tu estrés y tu ansiedad por usar una palabra, dos en tu aula, aun cuando lo tienes estrictamente prohibido. Por lo tanto, en la siguiente sesión podremos ver algo más con respecto a educación quizá, a liderazgo quizá, que hay mucho que decir. Y pues yo oprimo aquí